Buenas tardes. Quiero expresarles la más cordial bienvenida y nuestro saludo fraterno desde la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, cuya sede está ubicada en Quito, la mitad del mundo. Abordaremos en este tema el síndrome cardiorrenal y anemia, para lo cual contaremos con distinguidos galenos que son el doctor Fernando Jiménez, nefrólogo, el doctor Luis Miguel Guerrero y el doctor Marlon Aguirre, cardiólogos. Los temas a tratarse son síndrome cardiorrenal, el manejo desde la nefrología, abordaje de la insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal terminal y finalmente anemia en la insuficiencia cardíaca. ¿Es un marcador pronóstico o un objetivo terapéutico? Y al final tendremos un espacio para las preguntas. El doctor Fernando Jiménez es médico nefrólogo, estudió en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad Técnica Particular de Loja. Pertenece al staff de nefrología del Hospital Metropolitano y del Hospital de los Valles y es docente de nefrología de la Universidad Internacional del Ecuador. El doctor Luis Miguel Guerrero, médico que se graduó en la Universidad Central del Ecuador, cardiólogo por la Universidad de Sao Paulo, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco por la misma universidad y médico especialista del Hospital Carlos Andrade Marín. El doctor Marlon Aguirre es cardiólogo, subespecialista en ecocardiografía y en terapia intensiva cardiológica. Estudió en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México, avalado por la UNAM. Es máster en ecocardiografía transesofágica por la Universidad Menéndez Pelayo de la Ciudad de Madrid. Jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Metropolitano. Doctor Jiménez, es usted bienvenido. Siga con su tema, síndrome cardiorrenal, el manejo desde la nefrología. Muchas gracias, doctor Oña, por la presentación. Por motivos del tiempo, avancemos. El síndrome cardiorrenal, el manejo desde la nefrología. Bueno, todos conocemos que aunque se hablaba del síndrome cardiorrenal desde mediados del siglo XX, en el 2008 el consenso de la ADQI fue donde se le definió como aquellos desórdenes del corazón y riñón en los que la disfunción aguda o crónica de un órgano induce una disfunción aguda o crónica del otro, y se estableció una clasificación en 5 grupos dependiendo de dónde era el órgano inicialmente lesionado y la naturaleza aguda o crónica, de tal forma que llegamos a tener 5 síndromes. Aquellos que comienzan en el corazón y afectan al riñón son el tipo 1 y 2, el 1 es agudo, el 2 es crónico. Aquellos síndromes renocardíacos, los primeros eran cardiorrenales, este renocardíaco serían el 3 y 4, agudo el 3, crónico 4. Y aquellas condiciones sistémicas que causan una afectación simultánea del corazón y riñón sería el síndrome cardiorrenal tipo 5. El tipo 3 y 4 no va a ser motivo de esta charla, por lo tanto nos referiremos específicamente a los otros. Para recordar un poco sobre la fisiopatología del síndrome cardiorrenal, nosotros tenemos que saber que existe una correlación entre el corazón y el riñón para mantener, regular bien la presión arterial, el volumen y el balance hidroelectrolítico, así como ácido básico, y esto lo hace a través de una serie de marcadores, de mediadores inflamatorios, hormonales, y receptores que finalmente regularán el volumen de agua corporal. La coexistencia de enfermedad cardíaca y renal se relaciona con un mal pronóstico a mediano y largo plazo, mayor riesgo de reingresos y mortalidad. En el tratamiento de la insuficiencia cardíaca puede influir en un deterioro de la función renal cuando se exagera el mismo y puede inducir hipovolemia, y especialmente si esta se asocia al uso de IECAS, ARA o hipotensión. Del mismo lado, el tratar de mantener una función renal y
El deterioro mismo de la función renal puede hacer que no permita eliminar la cantidad suficiente de líquidos, provocando una retención hídrica y afectando a la función cardíaca. Por lo tanto, la prevención es importante porque una vez que este se instaura es difícil de interrumpir. En la fisiopatología del síndrome cardiorrenal se ha establecido una relación bidireccional de daño a través de vías hemodinámicas, neuromorales, inflamatorias e inmunológicas, entre las que se encuentra el sistema nervioso autónomo, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, la angiotensina por sí sola como un factor profibrático y apoptótico, los receptores de mineralocorticoides, la vasopresina, la adenosina, que tienen diferentes funciones. Otros mecanismos pueden ser hemodinámicos, en los que está la disfunción del ventrículo izquierdo, la elevación de la presión intraabdominal que limita el flujo sanguíneo renal y la formación de la orina, y la disminución de la presión arterial media que afecta a la perfusión renal. Finalmente, mediadores inflamatorios como el mismo daño del estrés oxidativo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona y, como vamos a ver más luego, la presencia de la hepcidina, que disminuye la disponibilidad del hierro e inhibe la liberación de hepatocitos y macrófagos, puede influir en la formación de la anemia. Entonces, entre todo este conjunto y este entramado de factores hemodinámicos y humorales, pues quedamos en el medio con la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal, que confluyen en 3 puntos importantes. La falla de bomba. Cuando la bomba falla, pues disminuye el aporte sanguíneo al riñón, y cuando el riñón comienza a fallar, pues retiene líquidos, provocando una congestión venosa que generará más falla de bomba. Del mismo modo, la insuficiencia renal y la falla de bomba pueden producir el acúmulo de líquido en la cavidad abdominal, aumentando la presión intraabdominal. Entonces, en estos 3 puntos es donde tenemos el problema: la falla de bomba, la congestión venosa y la presión intraabdominal. El síndrome cardiorrenal tipo 1, como decíamos, el deterioro agudo de la función cardíaca que produce daño renal agudo, puede tener una incidencia muy variable dependiendo en los pacientes con insuficiencia cardíaca o infarto agudo del miocardio, siendo otras condicionantes o las principales condicionantes de su presentación una falla cardíaca descompensada, procedimientos cardíacos quirúrgicos como el bypass coronario, el reemplazo de válvula, choque cardiogénico, infarto agudo del miocardio. Y todos estos, o algunos de ellos, se empeoran si es que requieren utilizar contrastes intravenosos, produciendo la conocida nefropatía por contraste. El síndrome cardiorrenal tipo 2 básicamente corresponde a anomalías crónicas de la función cardíaca que determinarán una disfunción crónica igualmente de la función renal, es decir, aquel paciente con insuficiencia cardíaca crónica asociado a enfermedad renal crónica. Esto representa una gran cantidad de los pacientes que pueden tener insuficiencia cardíaca, puesto que sabemos que también la edad es un factor predisponente, porque con la edad también va deteriorándose la función renal. Tendremos entonces un paciente que va progresando en la enfermedad renal crónica, aun cuando la función cardíaca pudiera estar estable, y se va manifestando por una oliguria resistente al diurético. Esto puede producir, y se ha visto, que pequeños descensos en el filtrado glomerular aumenten de forma significativa la mortalidad. Como ya se dijo en las propagandas anteriores, incluso son factores de riesgo común tanto para la insuficiencia cardíaca como para la enfermedad renal, la diabetes, la hipertensión arterial, la arteriosclerosis y, claro, todos asociados también un poco con la edad, aunque no definitivamente. Un poco entrándonos entonces en prevención y tratamiento de los 3 síndromes que les había comentado, el 1, 2 y el 5, vamos a ver que para la prevención del síndrome cardiorrenal tipo 1, podemos nosotros aplicar medidas que modifiquen los factores de riesgo cardiovascular. Vamos a conocer al paciente que tenga un riesgo y vamos a evitar agentes nefrotóxicos, antiinflamatorios, contrastes yodados o fármacos que puedan precipitar la retención hidrosalina. Debe realizarse profilaxis para medio de contraste y realizar farmacológicamente un tratamiento farmacológico adecuado para la insuficiencia cardíaca, entre estos, por ejemplo, para el paciente también con infarto, aliviar el dolor, manejo de la congestión, el oxígeno, pueden ser datos importantes en el tratamiento y en la prevención. Pero igualmente podemos tratar de buscar
aquellos factores que nos lleven a pensar que puede haber mayor daño renal si nosotros no los tomamos en cuenta, como es conocer si el paciente ya llega con una disfunción renal aguda o si tal vez ya tenía una nefropatía crónica previa, ¿sí? Y tal vez conocer si esto puede ser haber sucedido en ingresos previos con falla cardíaca, infarto o diabetes. Y aplicamos entonces algoritmos que pueden estimar el riesgo de presentación del síndrome cardiorrenal como el que vemos en esta gráfica. El tratamiento del síndrome cardiorrenal tipo 1, pues, y también del síndrome cardiorrenal tipo 2, pues básicamente tratará de buscar la descongestión del paciente y por lo tanto utilizaremos ampliamente los diuréticos. En este caso, es más recomendado el uso de diuréticos de ASA, puesto que estos tienen mejor efecto cuando cae la función renal, especialmente por debajo de 30 mililitros por minuto. Sin embargo, también tenemos que reconocer los efectos de cada tipo de diurético de ASA. Existen diuréticos que pueden tener una vida media muy corta, como es la furosemida, y hay otros que tienen una vida media un poquito más larga, pero no tan eficiente. Entonces, ustedes, como puede ser la bumetanida que existe en nuestro medio o la torsemida. Entonces, nosotros tenemos que usar diuréticos de acuerdo a la característica del paciente y un mecanismo ideal o adecuado también puede ser el combinar diuréticos, asociándolos de ASA con inhibidores de la aldosterona o también con diuréticos tiacídicos. Vasodilatadores, tratamiento de la arritmia, es parte del tratamiento del síndrome cardiorrenal tipo 1 y volvemos a referir que los inhibidores ECA, los ARA y los antagonistas de la aldosterona, que están incluidos en todos los protocolos de la disfunción cardíaca aguda, pueden contribuir al desarrollo de una lesión renal aguda cuando el paciente se vuelve hipovolémico. Tiene que usarse todos los fármacos que requieran el tratamiento de la enfermedad de base y el primer aporte que podemos hacer, digamos, desde el punto de vista de la nefrología de un paciente con un síndrome cardiorrenal importante, tipo 1, puede ser la ultrafiltración, de la cual hablaremos más tarde. En el tratamiento del síndrome cardiorrenal tipo 2, igualmente, los síntomas resultan de una congestión venosa, por lo tanto, el objetivo es reducir el volumen de líquido extracelular sin comprometer el gasto cardíaco. Volvemos a hablar del tema de usar diuréticos y diuréticos tiacídicos que realmente no han demostrado reducción de la mortalidad, pero sí mejoran la sobrecarga del volumen y de la insuficiencia cardíaca descompensada. Los antagonistas de la aldosterona sí han demostrado que pueden reducir la mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada o luego de un infarto de miocardio, pero hay que tener los cuidados que habíamos explicado anteriormente. Puede usarse fármacos para descongestionar al paciente, los inhibidores de la vasopresina, como el tolvaptan, que pueden mejorar la eliminación de agua libre, pues son acuaréticos, actúan a nivel del riñón, aunque tampoco han demostrado beneficio sobre la mortalidad. Estos sí han demostrado beneficio en la reducción de la sobrecarga hídrica. Otros fármacos, por ejemplo, los antagonistas de adenosina, ser importantes, y los IECA y ARA, que sí han demostrado efecto sobre la mortalidad y la rehospitalización de los pacientes, volvemos a insistir en el tema de que pueden tener debemos tener mucho cuidado, especialmente en los pacientes que se usa un exceso de diuréticos o que tengan estenosis de la arteria renal. Esto lo hablamos en el tipo 2 del síndrome cardiorrenal. Por lo tanto, usar diuréticos y ECAs, ARA, requiere un seguimiento frecuente de la función renal y de los electrolitos, sea el sodio o el potasio sérico, especialmente si el paciente ya tiene una lesión concomitante renal. Bueno, del sacubitrilo deben haber hablado bastante, un fármaco que ya ha dado mucha experiencia y que a mí me parece un fármaco adecuado porque también favorece la diuresis, la natriuresis. Y acabamos de ver una propaganda sobre los inhibidores del transportador dual de sodio y glucosa, el cual ya ha demostrado a través de los estudios EMPA-REG, del Emperor Reduce, que el mecanismo de acción de la glucosuria y la natriuresis que están generando han promovido una mejoría en la sobrevida cardiovascular, así como también mejoraron hasta un 39% disminuyeron en un 39% el riesgo de progresión de la enfermedad renal. Todo esto lo logran controlando bastante bien la volemia de un método más fisiológico que no es solamente reducir el volumen de líquido extracelular.
Además, demostraron mejoría en el estado metabólico, redujeron la obesidad y factores de riesgo que también están asociados a la progresión de la enfermedad renal. Perdón. Otros fármacos que se utilizan en los pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 2, como los vasodilatadores, beta-bloqueadores, digoxina o los dispositivos intracardíacos para desfibrilación o resincronización, son importantes continuarlos en el paciente con síndrome cardiorrenal tipo 2, pero otro de los puntos en los que a lo mejor podríamos intervenir de una forma interesante como cardiólogos, como nefrólogos, aunque no exclusivamente nosotros, sí, es determinar el volumen de agua corporal. Este es un mecanismo que nosotros a través de la bioimpedancia utilizamos en los pacientes con insuficiencia renal crónica, en los cuales hacemos una determinación a través de corrientes que pueden ir a través del cuerpo. Nosotros podemos medir el volumen del agua corporal, además su distribución y en los diferentes espacios corporales. Este mecanismo podría ser muy útil y se ha demostrado utilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Aunque va a ser tema de una próxima exposición, la anemia es un punto muy importante porque la anemia va asociado con la insuficiencia renal crónica. Entonces es más importante en el síndrome cardiorrenal tipo 2 y aumenta todo el riesgo del paciente, como ustedes pueden ver en esta tabla, mucho más cuando se asocia falla renal, insuficiencia cardíaca y anemia, aumenta el riesgo de mortalidad y de desarrollo de enfermedad renal crónica. Pero también su tratamiento, la eritropoyetina, puede llevarnos a un exceso de medicación y riesgos como la trombosis o la hipertensión arterial. Ya un poco entrando en otros temas que nosotros como nefrólogos podemos abordar y apoyar al tratamiento del síndrome cardiorrenal tipo 1, tipo 2 y tipo 5, son las terapias de sustitución o de reemplazo renal, y también ahora vemos en el síndrome cardiorrenal tipo 5, a propósito de esta era que estamos viviendo con el COVID, cómo los pacientes con esta tormenta de citoquinas, estos pacientes hiperinflamados se han beneficiado de una técnica no de diálisis, sino de depuración a través de la hemoperfusión. Pero ¿qué es importante cuando nosotros hacemos un tratamiento de depuración? El tiempo en el que se debe empezar, debe ser a lo mejor más temprano, más tarde. Claro, si el paciente está más grave, debe ser más temprano. ¿Qué tipo de membranas utilizamos? ¿Qué dosis le vamos a dar? Si nosotros queremos solamente eliminar líquido, toxinas, incluso mediadores de inflamación, como acabábamos de explicarlo. Entonces, es importante que nosotros tenemos actualmente diferentes tipos de tratamiento para el paciente gravemente enfermo. Si nosotros tenemos un paciente tipo 1, por ejemplo, que solamente requiere sacar líquido, podemos hacer ultrafiltración, podemos hacerla lenta, podemos hacerla intermitente, dependiendo de la característica del paciente, podemos utilizar técnicas ya de depuración, si además del daño cardíaco con retención de hídrico, también hay daño renal, podemos hacer hemofiltración o un método un poco más amigable con el paciente, como es la hemodiafiltración, y las técnicas continuas han demostrado que nos permite incluso favorecer la estabilidad hemodinámica, reducir el uso de aminas e incluso favorecer la alimentación del paciente, que muchas veces se ve limitado por el volumen, por el volumen de líquidos. La ultrafiltración puede utilizarse también en pacientes con síndrome cardiorrenal crónico tipo 2, ¿sí? Y la diálisis peritoneal también podría tener un papel importante en estos casos. Entonces, como conclusiones de esta charla, el síndrome cardiorrenal agudo y crónico mejora su pronóstico cuando hacemos un diagnóstico y empezamos un tratamiento precoz. El manejo debe ser coordinado entre cardiólogo, nefrólogo, terapista y todos los involucrados, incluso nutrición. Debemos siempre considerar la función renal de inicio del paciente y los deterioros propios incluso de la edad, determinar factores de riesgo para desarrollar una lesión renal aguda, mantener una ingesta de líquidos equilibrada, tanto para la función cardíaca como renal, y así evitaremos esta lucha permanente que tenemos cardiólogos y nefrólogos que queremos evitar que se dañe la función renal y descongestionar al paciente. Tenemos que actuar en equipo. Tenemos que usar fármacos de forma cautelosa, los diuréticos, los IECA, los ARA, espironolactona, y como acababa de decir, la diabetes, la hipertensión son factores de riesgo asociados muy importantes, y en este caso, los inhibidores de la SGLT2, el estudio EMPA-REG y el EMPEROR Reduce han demostrado mejoría
para ambos casos. Finalmente, la terapia de sustitución renal debe ser oportuna y adecuada para cada caso, y estas deben ser consensuadas sobre los objetivos y el tratamiento que desea el cardiólogo y el nefrólogo. Muchas gracias. Doctor Luis Miguel Guerrero Cepeda, abordaje de insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal terminal. Bienvenido, doctor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, doctor Oña. Como nosotros sabemos, la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca son dos patologías diferentes. Sin embargo, como fue indicado en la presentación anterior, cada una puede ser causa de la otra. Cuando existen ambas en coexistencia, van a deteriorar el pronóstico de una y de la otra. En relación al tratamiento, se va a ver afectado cuando existen concomitantemente estas dos patologías. ¿Qué tan común es la presencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal? De este registro de los Estados Unidos de la atención de salud Medicare, publicado en el 2017, se vio que de los pacientes que se encontraban en diálisis, 32% de estos pacientes tenían concomitantemente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, 21% de enfermedad arterial coronaria y 84% de hipertensión arterial. En este otro estudio que analizó en una muestra de 1.900 pacientes, ¿cuál es la incidencia de desarrollo de insuficiencia cardíaca en pacientes en diálisis que previamente no tenían insuficiencia cardíaca? Se descubrió que la incidencia fue de 71 por cada 1.000 pacientes en diálisis que presentaron insuficiencia cardíaca en un año. Y cuando se presentó la insuficiencia cardíaca, la mortalidad aumentó de manera notable, siendo de 83% en 3 años. Cuando nosotros valoramos entre las modalidades diferentes de diálisis, hubo una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca en los pacientes en hemodiálisis que en los pacientes en diálisis peritoneal. La hipertrofia ventricular izquierda con el aumento de la masa indexada del ventrículo izquierdo es la principal e inicial alteración que se produce a nivel cardíaco en la enfermedad renal crónica, y esta se presenta desde un inicio de la enfermedad y tiene correlación con la tasa de filtración glomerular. Vemos que va a tener una presencia alrededor de 16 a 31% en los pacientes con tasa de filtración glomerular en torno de 30, mayor que 30, y va a ser hasta del 90% en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. En este estudio publicado en el 2010 con 596 pacientes que iban a iniciar diálisis y que ellos no tenían enfermedad cardíaca sintomática, en 18 meses de seguimiento se vio que estos pacientes presentaron el 62% de estos pacientes incrementaron la masa indexada del ventrículo izquierdo en un seguimiento de 18 meses. En este otro estudio publicado en el 2012, donde se analizó si diferentes terapias, modalidades de inicio temprano o inicio más tardío de diálisis tenían relación con la estructura y funcionalidad cardíaca, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa en relación al volumen de la aurícula izquierda, a la masa indexada del ventrículo izquierdo y a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo entre un inicio más temprano o un inicio más tardío en pacientes sin patología cardíaca previa. En relación al aumento de la masa del ventrículo izquierdo, que como les indiqué es el cambio inicial a nivel estructural producido por la enfermedad renal crónica, vemos que histológicamente se va a caracterizar por un engrosamiento de las arteriolas a nivel miocárdico, una hipertrofia de las células cardíacas y una fibrosis intersticial. Y este aumento de la masa del ventrículo izquierdo se va a ver principalmente por factores relacionados con la precarga, relacionados con la poscarga y factores no hemodinámicos. En relación a los factores relacionados con la precarga, la expansión de volumen intravascular presente en estos pacientes, la anemia y en muchos casos la confección de las fístulas arteriovenosas en los pacientes en hemodiálisis puede estar relacionado con este aumento de la precarga.
En relación a la poscarga, vemos que estos pacientes tienen una resistencia arterial sistémica aumentada principalmente por una sobreexpresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a determinar un aumento de la poscarga. Asimismo, la poscarga se ve afectada por una disminución de la distensibilidad de las grandes arterias por una calcificación vascular. Entre los parámetros no hemodinámicos, vemos que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, además de hacer su efecto a nivel de la poscarga con el aumento de las resistencias arteriales sistémicas, también va a afectar directamente la célula cardíaca con aumento de la producción de factor de crecimiento transformante beta y promoviendo la fibrosis. Asimismo, la deficiencia de vitamina D puede actuar sobreexpresando el sistema renina-angiotensina-aldosterona y causando los efectos que ya les mencioné. En relación al manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica terminal, de diferentes esquemas y diferentes estrategias tendrán que ser buscadas, tanto para el manejo del volumen, como para el tratamiento farmacológico, como el control de la anemia, como el control dietético, que deberán ser analizadas y tratadas adecuadamente para disminuir la progresión de la enfermedad. En relación a las estrategias de manejo del volumen, vemos en este estudio publicado en el 2012 con 41 pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y ya tenían una enfermedad renal crónica en estadios terminales, el inicio de la diálisis y el mejor manejo de la volemia en 12 meses estuvo relacionado a una disminución estadísticamente significativa del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, del grosor septal y de la pared posterior. En este otro estudio publicado en el 2010, donde participaron 153 pacientes, se vio la importancia a nivel pronóstica del aumento de la masa indexada del ventrículo izquierdo. En los pacientes que posterior al inicio de hemodiálisis respondieron adecuadamente con una disminución de la masa indexada del ventrículo izquierdo, hubo una mayor sobrevida que en los pacientes que no respondieron adecuadamente y aumentaron esa masa indexada del ventrículo izquierdo posterior a la hemodiálisis, con un aumento de la mortalidad del 28% para este grupo. En relación a las estrategias de manejo de volumen, también tendremos que tomar en cuenta el tipo de diálisis al que se va a someter nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. En este estudio publicado en el 2002 con apenas 6 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ellos estaban en hemodiálisis 3 veces por semana. El cambiar a diálisis peritoneal en un seguimiento a 12 meses estuvo relacionado con un aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 28 a 41%. En este otro estudio publicado en el 2010, que es un estudio randomizado multicéntrico donde se probó hemodiálisis 6 veces por semana versus hemodiálisis convencional 3 veces por semana en 245 pacientes y un seguimiento de 12 meses con un resultado primario compuesto de muerte más masa indexada del ventrículo izquierdo, se vio que hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de la hemodiálisis 6 veces por semana versus la hemodiálisis convencional 3 veces por semana. También cuando analizado por separado el factor de masa indexada del ventrículo izquierdo, también hubo una diferencia a favor de la hemodiálisis 6 veces por semana. En este otro estudio publicado en el 2016, donde se probaron se revisaron diferentes artículos que probaban hemodiálisis diaria versus hemodiálisis convencional 3 veces por semana, en primer lugar se vio que independientemente de la metodología de diálisis utilizada, la mayor causa de muerte de estos pacientes fue la cardiovascular, con el 41% del total de muertes en este grupo de pacientes, en un seguimiento de hasta 3 años. Cuando nosotros revisamos la muerte por todas las causas, también hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de la diálisis diaria y también para muerte cardiovascular y hospitalización cardiovascular. En relación al tratamiento farmacológico, tenemos evidencia limitada en este grupo de pacientes, ya que los estudios más grandes que nosotros conocemos, como el estudio MEDIT, CIVIS-2, Copernicus, Capricorn, Senior, BEGET, Paradigm, Énfasis, no tomaron en cuenta a este grupo de pacientes. Excluyeron los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Sin embargo, diversos estudios han sido realizados que nos ayudan a tomar una decisión en relación a este tema. En relación a los beta bloqueadores, fue publicado este estudio en el 2003, es un estudio prospectivo, randomizado,
con 114 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y hubo un seguimiento a 12 meses y 24 meses. En este grupo de pacientes se vio primero a nivel ecocardiográfico una disminución del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y del volumen telesistólico del ventrículo izquierdo en los grupos del carvedilol. Sin embargo, no se vio esta misma disminución y más bien se vio un aumento en el grupo placebo. En relación a la fracción de eyección, se vio un aumento en el grupo carvedilol a los 24 meses que pasó de 26 más menos 8 a 37 más menos 10. Sin embargo, en el grupo carvedilol, perdón. En el grupo placebo hubo una disminución de esta fracción de eyección que pasó de 26 a 24. Cuando analizado mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular y hospitalización cardiovascular, también hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor del uso de los beta bloqueadores. En relación a los beta bloqueadores, también tenemos que tener en cuenta que tenemos beta bloqueadores de alta dializabilidad como el atenolol y el metoprolol y de baja dializabilidad como el bisoprolol, propranolol y el carvedilol. Para intentar ver si uno era mejor que otro en relación a los pacientes en diálisis, se realizó este estudio en el 2015, que incluyó 3.294 pacientes en cada grupo. Ahí se vio, primero, en relación a la prevención de arritmias ventriculares, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los beta bloqueadores de alta dializabilidad versus los de baja dializabilidad. Sin embargo, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en mortalidad por todas las causas a favor de los beta bloqueadores de baja dializabilidad, indicando que estos deberían ser más recomendados en este grupo de pacientes. En relación al uso de IECA y ARA2, fue publicado este estudio en el 2002, que es un estudio prospectivo con 368 pacientes con enfermedad renal crónica terminal que habían tenido un evento cardíaco, de los cuales 143 pacientes no estaban en uso de IECA, en uso de IECA. Entre ellos, tenían insuficiencia cardíaca 52.8% de los pacientes y enfermedad arterial coronaria 47.2%. En relación a hipotensión y a la presencia de arritmias, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en relación a los pacientes que estaban en uso de IECA y a los que no. Pero cuando analizado mortalidad a los 3 años, hubo una diferencia estadísticamente significativa en reducción de la mortalidad en los pacientes que estaban en uso de IECA, disminuyendo 37% de la mortalidad en estos 3 años. Al igual que los beta bloqueadores, los IECAs también tenemos de alta dializabilidad y de baja dializabilidad. Entre alta tenemos el captopril, enalapril, lisinopril y perindopril, y de baja ramipril y fosinopril. Importante mencionar que ninguno de los ARA2 son dializables. En este estudio publicado en el 2015 con 5.974 pacientes, donde se intentó comparar si había un efecto de beneficio entre los unos y los otros, no hubo diferencia en mortalidad en 180 días de seguimiento entre los diferentes IECAs. De manera general, se recomienda el uso de IECAs de baja dializabilidad o ARA2 en pacientes en diálisis cuya presión no se controla de manera adecuada con el uso de los otros IECAs. Y también se recomienda el monitoreo del potasio en suero de manera regular en los pacientes con enfermedad renal terminal y el uso de IECA y ARA2. En relación a los antagonistas de la aldosterona, mucho del miedo que se tiene en el uso de estos medicamentos en los pacientes en hemodiálisis es que aumente mucho el potasio sérico en nuestros pacientes. Para eso fueron hechos diversos estudios como este publicado en el 2010, que analizó la seguridad en este aspecto y tomaron en cuenta 6 estudios prospectivos, de los cuales 2 eran randomizados. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa en relación a la concentración de potasio en ninguno de estos estudios, indicando la seguridad de esta medicación en relación al nivel sérico de potasio. En este otro estudio publicado en el 2014, donde se utilizó espironolactona en pacientes con hemodiálisis en el afán de disminuir el riesgo
de mortalidad cardiovascular y morbilidad cardiovascular, se realizó un ensayo aleatorizado de 3 años de seguimiento con 309 pacientes, a los cuales a los 157 se les administró espironolactona, 25 miligramos, y al otro fue el grupo control. En relación al resultado primario, que era compuesto por muerte cardiovascular y hospitalización cardiovascular, hubo una diferencia estadísticamente significativa en relación a los pacientes que tomaron espironolactona versus el grupo control, y también hubo una diferencia estadísticamente significativa en muerte por todas las causas versus al grupo control. En relación al sacubitril o valsartán, una medicación que también ha mostrado beneficio en mortalidad y hospitalización cardiovascular en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, existe muy poca evidencia en relación a su uso en los pacientes en fase terminal de enfermedad renal o en diálisis. Sin embargo, este estudio publicado en junio del 2020, un estudio retrospectivo con un total de 23 pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida y enfermedad renal terminal en diálisis, a los que se comenzó la administración de sacubitril o valsartán, se vio en seguimiento a 132 días una disminución de los biomarcadores cardiovasculares como la troponina T, y también hubo una recuperación de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En relación a la digoxina, otro de los medicamentos que muchas veces es utilizado en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, en el 2010 fue publicado este estudio, que es una corte retrospectiva bastante grande, con 120.864 pacientes, de los cuales 4.549 estaban en uso de digoxina, y un seguimiento de 5 años. Independientemente del nivel sérico de digoxina, se vio un aumento de la mortalidad en este grupo de pacientes. Desde pacientes incluso que tenían un nivel sérico de digoxina menor a 0.6 miligramos por ml, y cuando analizados en los grupos de niveles séricos, mientras mayor el nivel sérico, mayor la mortalidad. Ya solamente para terminar, como nosotros sabemos, los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica terminal son pacientes más graves, de mayor severidad, cuyo tratamiento adecuado debe estar a cargo del equipo de cardiología y del equipo de nefrología, trabajando en conjunto para así lograr una funcionalidad adecuada tanto de riñones y de corazón, y asegurar a nuestros pacientes una mejor calidad de vida y una menor mortalidad. Muchas gracias. Felicitamos al doctor Luis Miguel Guerrero, y finalmente el doctor Marlon Aguirre hará su disertación. Doctor Aguirre, bienvenido. Gracias, Freddy. ¿Me escuchan? ¿Está bien la presentación? Perfecto. Ok, muchas gracias. En los próximos minutos trataré de contestar esta pregunta que me han planteado en la presente disertación. ¿La anemia en la insuficiencia cardíaca es un marcador pronóstico o es un objetivo terapéutico? Para esto quiero declarar que no tengo conflicto de intereses, y esta va a ser mi próxima temaria en los próximos minutos. Entonces, hablando algo brevemente de la epidemiología en insuficiencia cardíaca, podemos decir que es la primera causa de hospitalización en pacientes de 65 años de edad o más. En los Estados Unidos se diagnostican aproximadamente 500,000 casos nuevos cada año, y en el mundo entero más de 23 millones de personas tienen esta condición médica. Recordemos que la mortalidad por insuficiencia cardíaca es alta. Al año prácticamente fallece el 25 al 46% de ellos, y 1 de cada 2 pacientes fallece a los 5 años, siendo el género masculino el más afectado. Pero definamos estas dos situaciones, estas dos condiciones de anemia y déficit de hierro en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Recordemos que el paciente con falla cardíaca es un paciente especial. La anemia es un estándar menor de 12 gramos por decilitro en la mujer, menor a 13 gramos por decilitro en el hombre, pero la diferencia está en el déficit de hierro. Recordemos también que la anemia y el déficit de hierro van a la par.
Entonces, para diagnosticar déficit de hierro en un paciente con insuficiencia cardíaca, decimos que debe tener una concentración de ferritina menor a 100 microgramos por litro. En la población general, este es un valor extremadamente alto. Normalmente tenemos menos de 15 microgramos por decilitro, ya podemos diagnosticar de déficit de hierro en la población general. Pero si esta ferritina está entre 100 y 300 microgramos por decilitro, nos vamos al índice de saturación de transferrina. Este debe de estar en menos del 20%. Hay estudios, han evaluado este índice de saturación de transferrina y se ha determinado que tiene una sensibilidad de aproximadamente 94% y una especificidad de alrededor de 86% para determinar déficit de hierro en los pacientes con falla cardíaca. Entonces, con este antecedente decimos que los pacientes que tienen déficit de hierro en insuficiencia cardíaca crónica están entre un 30 y un 50%, y cuando la insuficiencia cardíaca es aguda es mucho más alta. Este déficit incide en la función muscular y no es la excepción en la función cardíaca. ¿Esto por qué? Porque existe una alteración en la producción de energía de ATP y de la función respiratoria y de oxidación. Esto a nivel mitocondrial. También recordemos que el género femenino es más afectado en el déficit de hierro. Entonces, ¿qué mecanismos fisiopatológicos generan anemia y trastorno del hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, es una situación que no ha sido clarificada del todo. Sin embargo, se han propuesto teorías donde el paciente con falla cardíaca tiene un excesivo aumento del sistema nervioso adrenérgico. Es decir, una activación neurohormonal exagerada y también una respuesta inflamatoria. Si a esto le sumamos que también padece de anemia, padece un déficit de hierro, entonces se va a constituir en todo un síndrome cardiorrenal, anemia, déficit de hierro. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Insuficiencia cardíaca, activación del sistema neurohormonal, activación del sistema renina-angiotensina, inflamación, bajo gasto y va a repercutir sobre el riñón. Esto a su vez va a generar mayor inflamación, mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumento del volumen y también anemia. Esto por la baja de la producción de eritropoyetina. Entonces se vuelve el círculo, se completa el círculo y se genera el síndrome cardiorrenal. Recordemos además que los pacientes que se encuentran en estadio C y D en falla cardíaca por el Colegio Americano de Cardiología y en clase funcional 3 y 4 son los mayormente afectados, es decir, pacientes que se encuentran en insuficiencia cardíaca avanzada. Pero vamos un poco más al respecto de estos mecanismos fisiopatológicos. ¿Por qué se genera un déficit de hierro en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, hay tres situaciones. La primera es, y se ha estudiado que los pacientes con esta condición de falla tienen una ingesta menor de hierro, seguido de una mala absorción a nivel intestinal. ¿Y por qué se produce esto? Porque existe en la falla cardíaca existe un aumento de inflamación, ¿cierto? Esto va a generar un aumento de las concentraciones de hepcidin y este va a bloquear un receptor que se llama ferroportin. Entonces, este bloqueo va a producir la disminución de la absorción de hierro hacia el torrente circulatorio, obviamente a través de la pared intestinal. Otro de los mecanismos a nivel de pared es el edema de la pared intestinal. Entonces, esto va a disminuir la absorción del hierro. Y otro también es los fármacos. Fármacos como, por ejemplo, los bloqueadores de la bomba de protones o los antagonistas de la histamina. Son fármacos que disminuyen la absorción del hierro. Entonces, el tercer mecanismo fisiopatológico es un aumento del consumo de las reservas de hierro. Recordemos que los pacientes, o mejor dicho, que todas las personas, nuestro depósito de hierro es el hígado. Entonces,
el paciente en insuficiencia cardíaca genera un mayor consumo del mismo. Pero ¿qué implicaciones clínicas y celulares trae este déficit de hierro asociado a la anemia e insuficiencia cardíaca? Nos hacemos la pregunta, ¿es un marcador pronóstico o es un objetivo terapéutico? Bueno, lo vamos a responder más adelante, pero sí podemos decir que al hablar de un marcador pronóstico, estamos hablando de que va a existir mayor tasa de rehospitalización, agravamiento de la insuficiencia cardíaca por descompensación, mayor mortalidad por mayor hospitalización y una mala calidad de vida determinado por los scores de calidad de vida como el Kansas City Score o el Minnesota Score. El hablar del objetivo terapéutico también ya se ha estudiado en varios trials en donde se ha determinado el beneficio del hierro en la función cardíaca, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la doctora Juanes hace ya unos 5 años publicó este artículo en la Revista Española de Cardiología, donde estudió 538 pacientes. Ellos tenían una edad promedio de 71 años de edad y el 33% de ellos se encontraban en clase funcional 3 o 4. ¿Y qué hizo? Entonces los puso a caminar en el test de caminata de 6 minutos y determinó durante el procedimiento los síntomas que referían y posteriormente se tomó muestras de sangre para determinar los niveles de déficit o no de hierro. Entonces, observamos que la fatiga fue el síntoma cardinal en los pacientes con déficit de hierro seguido de la disnea. Y en el análisis multivariable y la determinación de los odds radio, se observó que los pacientes mayores de 75 años, el género femenino, los pacientes que se encontraban en clase funcional más avanzada, es decir, 3, 4, o que tenían comorbilidades como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, tenían un odds radio muchísimo mayor, superior a 2.5, como lo vemos, mientras que los pacientes que tenían tratamiento para falla cardíaca tenían un odds radio por debajo de 1. Entonces, ¿qué concluyó el estudio? Que los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, déficit de hierro, pero no presentaban anemia, se asociaba a un mayor deterioro de la capacidad del ejercicio y limitación funcional sintomática. Pero, ¿qué pasa a nivel celular? Entonces, el doctor Martín hace 2 años publicó en la Revista Europea de Falla Cardíaca este estudio que hizo in vitro y estudió a los cardiomiocitos in vitro. A estos cardiomiocitos les aplicó una sustancia llamada dexferoxamina. Esta dexferoxamina es un quelante del hierro. Entonces les aplicó a los cardiomiocitos y en 4 días él empezó a notar que la producción de ATP era baja, alrededor del 74%. ¿Y qué es lo más llamativo? Que al analizar la velocidad de contracción y la velocidad de relajación también se reducía, es decir, en un 64% y un 85% aquellos cardiomiocitos que tenían déficit de hierro. Todo esto estadísticamente significativo frente a los cardiomiocitos in vitro que no tenían déficit de hierro. ¿Qué otro punto positivo encontró? En cambio que a los 3 días, es decir, se reponía el hierro y a los 3 días esta función contráctil, la velocidad contráctil y la velocidad de relajación mejoraba. Entonces el estudio concluyó que el déficit de hierro generaba una alteración en la función mitocondrial y por consiguiente deprimía en la función respiratoria y también alteraba la morfología de la mitocondria, generando una disminución del ATP y por consiguiente de la contractilidad. Pero la buena noticia es que al poco tiempo y al sustituir, al reponer el hierro, estos cambios funcionales y anatómicos también se corregían. Entonces, ¿qué hay de evidencia al respecto del tratamiento médico del hierro, de la reposición de hierro en pacientes con anemia
y pacientes con déficit de hierro. Ya se estudió ya hace casi 10 años en donde se publicó el estudio Red Heart Failure, en donde se estudió a 2.278 pacientes. Se utilizó un estimulante de la eritropoiesis como es el darbepoetina. Pero en el análisis de los puntos primarios y secundarios no existió, vamos a decir, una diferencia significativa con respecto al placebo. En cambio, sí se observó eventos no deseados como eventos cardioembólicos o eventos cerebrovasculares isquémicos. Ahora bien, después se publicó el estudio Iron Out Heart Failure, en donde se estudió 255 pacientes a quienes se les administró 150 miligramos de hierro oral versus placebo. Estos pacientes tenían falla cardíaca, fracción de expulsión reducida. ¿Y qué se evaluó? En ellos se evaluó el test de caminata de 6 minutos, la mejoría de la clase funcional y parámetros incluso ecocardiográficos. Entonces, se observó que sí había una mejoría de los parámetros ecocardiográficos a 6 meses. Sin embargo, también se documentó que los efectos secundarios del hierro por vía oral eran muy importantes, es decir, los problemas gastrointestinales, la polifarmacia que ya de por sí tiene el paciente con falla cardíaca. Entonces, esto hacía que no cumplan adecuadamente los pacientes y que los resultados no sean óptimos. Posteriormente se publicó el estudio que lo tenemos, el Ferric Heart Failure y el Iron Heart Failure, en el cual se utilizó el primer compuesto de hierro por vía venosa. Entonces, igualmente, en estos pacientes se estudiaron 35 pacientes en el primer caso, 18 pacientes en el segundo, y se evaluó el test de caminata, la calidad de vida de los pacientes documentada por el Kansas City Score y también por el Eurocall 5D. Y se observó que había una mejoría de estos pacientes. Sin embargo, también había una discordancia, por ejemplo, en la mejoría de los niveles de hemoglobina. Es decir, en aquellos pacientes que no eran anémicos, pero que tenían déficit de hierro, no existía mayor diferencia significativa y mejoría en la sintomatología. Entonces, viene posteriormente el compuesto que en la actualidad es el más utilizado y el que más evidencia científica tiene, como es el hierro carboximaltosa. Se lo ha estudiado en el estudio Heart Failure, en el CORE-FAIR y en el EFFECT Heart Failure. Entonces, vamos a dedicarnos exclusivamente al FAIR, que fue el primero de los estudios publicados ya hace un poco más de 10 años. Entonces, este fue en el New England Journal of Medicine publicado y se estudió a 459 pacientes. 304 recibieron hierro carboximaltosa, 155 fueron placebo. Entonces, ¿qué se analizó en estos pacientes? Primero, que tenían una edad promedio de 67 años, 52% pertenecían al género femenino, la gran mayoría se encontraban en clase funcional 3, tenían historia importante de cardiopatía isquémica y obviamente se documentó que tengan un déficit de hierro. Entonces, al evaluar con un cuestionario directo al paciente sobre su capacidad, su mejoría, sobre su condición médica, el 16% respondió que se encontraba muchísimo mejor a las 24 semanas de seguimiento. Y el 34% se encontraba moderadamente mejor, y esto se evidenció sobre todo en aquellos pacientes que se encontraban en clase funcional 2 o 3. En cambio, en los pacientes que se encontraban en clase funcional 4, prácticamente no tenían mayor mejoría. Igualmente, se evaluó la calidad de vida, se evaluó el test de caminata de 6 minutos y se observó ya a las 4 semanas ya una diferencia significativamente estadística en donde caminaban mucho más aquellos pacientes que recibían hierro carboximaltosa
que los que recibían placebo. Entonces, ¿qué concluyó este estudio? Que aquellos pacientes con falla cardíaca crónica, pero que se encontraban estables sintomáticos y que se encontraban ambulatoriamente y que tenían depresión de la función ventricular y que tenían depresión de sus niveles de hierro, al ser tratados con hierro carboximaltosa a las 24 semanas mejoraban sus síntomas, mejoraba su capacidad funcional y mejoraba su calidad de vida. Y que los efectos secundarios a la administración de este fármaco prácticamente eran similares a los de placebo, es decir, no había mayor relevancia. Entonces, volvemos a la pregunta al inicio. ¿El déficit, la anemia y el déficit de hierro en insuficiencia cardíaca es un marcador pronóstico o es un objetivo terapéutico? Bueno, la vamos a contestar. Considero que es ambos. ¿Por qué? Marcador pronóstico nos ayuda muchísimo a mejorar la capacidad funcional de los pacientes determinados por el test de caminata de 6 minutos, mejora la calidad de vida y al hablar de un objetivo terapéutico también hablamos de una reducción de la mortalidad porque existe una reducción en la descompensación o empeoramiento de la falla cardíaca, una disminución de la hospitalización por falla cardíaca descompensada y por consiguiente la reducción de la mortalidad. Entonces, para concluir, quiero decir que el déficit de hierro y de anemia o anemia en insuficiencia cardíaca es frecuente y tenemos todos los médicos la obligación de identificarlo y tratarlo lo antes posible. Y es simple, simplemente con un examen de sangre, con una muestra de sangre y un perfil de hierro, nosotros podemos identificar fácilmente si este tiene o no déficit de este elemento. El hierro es un elemento químico de gran valía en la función respiratoria del miocardio, específicamente en la función mitocondrial. Por lo tanto, su desajuste influirá directamente en la función del cardiomiocito. El hierro carboximaltosa es la preparación farmacológica más estudiada y aceptada en el tratamiento sustitutivo en el déficit de hierro. Y con esto yo quiero agradecerles por su atención. Sin antes quisiera enviar un saludo desde la hermosa ciudad de Quito hacia todos los colegas, amigos en Latinoamérica y sobre todo mis grandes amigos en la Ciudad de México, en Centroamérica, también a Diana, que se encuentra en la hermosa ciudad de Morelia, y a todos ustedes mi agradecimiento y por su atención. Y estoy a las órdenes para contestar alguna pregunta. Felicitaciones a los speakers por sus brillantes disertaciones. Tenemos unos 5 minutos para preguntas y me voy a permitir formular la siguiente. En los pacientes que están sometidos a tratamiento, ¿cuáles son los lineamientos para seguir el mismo? ¿Qué precauciones debemos tener? ¿Cada qué tiempo deben ser vigilados? Doctor Jiménez, por favor, y doctor... Bueno, si hablamos desde el punto de vista renal, y ya lo dijo también el doctor Guerrero, los medicamentos hay que tomar en cuenta la vida media, la ligadura a proteínas, su capacidad de eliminación renal o hepática, y por eso, y claro, en pacientes en diálisis, incluso su capacidad de o no de ser eliminado a través de la diálisis. La pregunta era sobre los fármacos antihipertensivos, principalmente los inhibidores SECA y los inhibidores de la aldosterona. Los inhibidores SECA pueden usarse, y como lo explicaba el doctor justamente, y en los pacientes que están en diálisis, incluso induce un beneficio a la calidad de vida. En los pacientes que están en etapas predialíticas, las guías de nefrología indican que el uso de los inhibidores ECA y de los receptores de la angiotensina deben utilizarse siempre y cuando no caiga la tasa de filtración glomerular más allá de un 30% en una visita posterior de más o menos 30 días. Si cae la tasa de filtración glomerular más allá del 30%, puede haber posibilidades de que tenga algún
algún efecto importante una estenosis de arteria renal o está hipovolémico el paciente y por eso debería tal vez reducirse la dosis o suspenderse. De igual manera, el monitoreo de la espironolactona debe hacer un control de potasio a los 15 días de modificada la dosis y luego por lo menos cada 3 meses de administrada. Y también es importante, y es un papel que nosotros jugamos muy, muy importante los nefrólogos, en educar al paciente en el tipo de dieta. Porque además del fármaco, los pacientes, pues en su sabiduría, saben que no pueden comer un tipo de alimento como, por ejemplo, la sal normal y utilizan sal dietética, que es cloruro de potasio. Entonces, hay que educar al paciente desde el punto de vista de los medicamentos, de la función renal, de los efectos adversos y valorarlos por lo menos al principio, a los 15 días de comenzar o hacer un cambio en la dosis de los fármacos. Exactamente, doctor Jiménez. Es de eso mismo, estos pacientes tienen que recibir esas medicaciones porque se ha visto beneficio en el uso de esas medicaciones en resultados duros, mortalidad y hospitalización cardiovascular. Pero al ser pacientes más graves, con un pronóstico deteriorado, tienen que ser controlados, realizar exámenes para ver cómo está la función renal, cómo está la parte de los electrolitos. Una cosa importante, cuando damos un YECA o un ARA2 y vemos una disminución y una subida de la creatinina y una caída de la función renal, muchas veces lo que se hace es retirar el fármaco, pero no se analiza, como usted mencionó ahorita, otros parámetros que pueden ser corregidos. Por ejemplo, el volumen del paciente muchas veces está hipovolémico y por eso fue el daño de el deterioro de la función renal. Y le estamos quitando al paciente una medicación que ha mostrado beneficio en mortalidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, manejarle un poco más cerca al paciente, estar tanto el grupo de cardiología como el grupo de nefrología discutiendo, viendo cuáles son los objetivos que queremos en este paciente y así lograr mantener los medicamentos que le van a servir al paciente en mortalidad y hospitalización cardiovascular y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias. Por razones de tiempo vamos a finalizar la disertación y sírvanse enviar a través del chat sus diversas inquietudes que gustosamente nuestros speakers las van a responder. Reitero mi felicitación a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, a la Sociedad Interamericana de Cardiología por este brillante evento científico. Buenas tardes.